Señor amado, sincronizados con tu gracia y tus demandas a través de la Escritura. Que esta pueda, Señor amado, gestar en nosotros ese cambio, pueda gestar en nuestro corazón y en nuestra alma, Padre, esa convicción para poder poner en práctica, poner por obra tus mandamientos. Oh mi Dios, que en esta noche el Espíritu Santo hable conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Disponnos pues, mi Señor, para poner en práctica el consejo de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Malaquías capítulo 2, hemos leído versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros, dice ahí, es este mandamiento. Si usted recuerda la enseñanza pasada, de qué manera Dios había refutado, había de alguna forma protestado, ya que el pueblo o su pueblo estaba presentando sacrificios a Dios, pero considerados de acuerdo al canon bíblico, a las demandas del libro de Levíticos, totalmente considerados desaprobados. Yo no sé si usted recordará de qué manera el Señor le decía a su pueblo: si ustedes, tienen, al haber dentro de sus rebaños, animales que son considerados idóneos para los sacrificios, ¿por qué cuando, lo que los traen lo peor, traen, lo que no sirve, traen lo que a la verdad puede ser rechazado? Mi querido hermano, simplemente acompáñeme y podamos verificar lo referente a esto. Acompáñeme por favor al capítulo 1 de Malaquías. Vamos tan solamente, a manera de introducción, a ver estos antecedentes. Venga conmigo por favor. Malaquías capítulo número 1, versículo número 14. Dice el Señor ahí, el último versículo del capítulo 1. Maldito el que engaña, el que teniendo, dice ahí qué cosa. El que teniendo machos, dice aquí, en su rebaño, promete, pero ¿qué pasa? Y sacrifica a Jehová lo dañado. Y ahí el Señor exhorta, ¿verdad?, haciendo notorio su grandeza, diciéndole al pueblo: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Y todo en el capítulo 1, de hecho, es una gran exhortación. Inclusive el mismo Dios, de alguna forma le dice al pueblo: si acaso ustedes pretenden darme esto a mí, que soy su Dios, preséntenselo a sus príncipes y verán cómo ellos mismos, no los menospreciarían. Ahora bien, pero este pecado, porque Dios lo consideraba un pecado, traer a su presencia cosas inservibles, cosas que a la verdad no tenían la estimación conforme al Dios que ellos profesaban, su amor y su aparente piedad. Y querido hermano, Dios también sabe que esto se está llevando a cabo en complicidad. ¿Con quiénes? Unos eran los que llevaban las ofrendas, pero otros eran quienes tomaban esas ofrendas y las sacrificaban a Dios. Es decir, que había una complicidad. ¿Con quiénes? Con los sacerdotes. Diríamos, bueno, puede ser, no digo que esté bien, pero puede ser que por ignorancia el pueblo ofrezca cosas que a Dios no le agrade. Pero otra cosa es que quien recibe aquello le diga a esa persona que lo trae que no importa, que está bien, lo importante es hacerlo. Y eso es lo que Dios ahora va a remarcar y va a reclamar, amado hermano, en medio del sacerdocio. Diríamos de buena ley, puede ser que alguien diga: hermano, ¿puedo traer mi diezmo? Y el pastor decirle: claro, no hay problema, tráigalo. Pero no hacer énfasis en que ese dinero que él va a ingresar o que va a dar para el Señor debe de venir de manera lícita, amén, de manera, diríamos así, permitida por los cánones bíblicos. Diríamos así, ¿de qué serviría traer el diezmo si todo aquello que ha producido viene por estafa, viene por robo, viene por hurto? Pregunto yo, ¿será agradable a Dios tales ingresos? Definitivamente que no. De la misma forma, ya dejando a un lado la parte, diríamos, económica, también podríamos verlo en el ámbito espiritual a la hora de orar, a la hora de cantar, a la hora de manifestar cierto tipo de, diríamos, de servicios hacia su Dios.
Muchas personas de hecho piensan que por servir al Señor ellos están agradándole y no hacen coordinar su servicio con su vivir espiritual en Dios. Mientras que Dios reclama para poder servir santidad. Amén. Debe de ir en armonía. Me sirves, me agrada que me sirves, pero todos los que se acercan para mí a servirme deben de vivir en santidad para que ese servicio sea de alguna forma digno, sea así aceptado delante de Dios. Ahora, los sacerdotes, vuelvo y repito, ellos permitían que esto se llevara a cabo. Porque ellos no refutaban, ellos no negaban. Simplemente de pronto, digo yo a mi entender, venían, traían lo que estaba inservible, traían a la oveja, por así decirlo, o al macho cabrío, rengo, patojo, si con un ojo visto, y el sacerdote haciéndose el de la vista gorda. Simplemente decía, ¡ay, qué bueno trae el sacrificio! Tráigalo, pongámoslo delante del altar, sacrifiquémoslo y vaya con Dios porque ha cumplido. Solo Dios sabe, sí, aunque el texto más adelante lo va también a denunciar, pero solo Dios sabe si de pronto en este asunto no había por debajo de la mesa, si algo para que el sacerdote se haga el de la vista corta. Así como cuando a veces vienen los vigilantes, sí, y por debajo de la licencia el conductor le pasa ¿qué cosa? La coima, le dice sin papeles, sabe que ha hecho una infracción de tránsito, pero ya va ahí en medio de la matrícula de la licencia, va un billete y dice, ya siga nomás. Situaciones que pasan obviamente a diario, mi querido hermano. Y pregunto ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen la culpa? Tanto el que da como el que recibe. Sí, no se puede separar ese sándwich. Amén. Ambos están en complicidad. Y querido hermano, y es ahí donde Dios dice en el versículo primero, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ahora, lo que hay que establecer, como para que usted se sienta, digamos, identificado con este pasaje bíblico, es que usted también es sacerdote. ¿Sí? Para que no vaya a pensar, bueno, el mandamiento o la predicación es para el pastor. No. Es para el pastor y es también para los que están, digamos así, dentro del redil de Cristo. Pero ¿cómo podríamos dejarlo tajantemente establecido? Bueno, para ello de primera mano vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Y para ello acompáñenme al libro del Éxodo, allá en el capítulo 19. Libro del Éxodo, capítulo número 19. ¿Lo tienen? Libro del Éxodo, capítulo número 19. Veamos por favor, versículos 4 al 5. Verso número 4 al 5. Éxodo, capítulo número 19. Y es algo que usted, también como hijo de Dios, debe de saber qué es lo que o en qué concepto Dios tiene a su pueblo. ¿Ya tiene, por favor, el pasaje bíblico? Antes que nada, es necesario, es menester también hacer referencia que a este texto, o a lo diríamos por fecha cronológica, este pasaje fue dado antes de que Dios estableciera el sacerdocio. Amén. Esto Dios lo dijo antes de establecer al pueblo levita como los encargados del sacerdocio. Lo dijo antes. Ahora sí, venga el versículo 4 y 5. Nos dice aquí el Señor: vosotros, mira que Moisés se refiere al pueblo. O leamos desde el verso primero. No tengo ningún problema. En el mes tercero, capítulo 19, verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Verso 2, léalo por favor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: mira, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4, léalo.
pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice ahí, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6, ¿podrías leerlo? Ahora, ¿a quién, si Dios se refiere? Solo a la tribu de Leví. A todo el pueblo, o por lo menos a todos los que están dispuestos a oír su palabra y ponerla por obra, si guardares, dice ahí, mi pacto. Ahora, este texto obviamente puede ser discernido por alguien, puede ser entendido y decir, bueno, hermano, está bien, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, no se preocupe, que el Nuevo se lo ratifica también. Y ya no para el pueblo de Israel como tal, sino para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Venga, por favor, mi querido hermano, y vayamos de antemano también al libro de Apocalipsis. Acompáñenme, por favor, al capítulo 1. Y ahí quien va a llevar la batuta, sí, es el Espíritu Santo, a través de los labios del apóstol Juan. Hará saber a las iglesias, y estas iglesias ya no están ubicadas, ¿sí?, diríamos así, en la nacionalidad de Israel, sino que se refiere a las iglesias propiamente que están dirigidas, sí, a las 7 que están en Asia Menor. ¿Sí? Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo número 1. Venga conmigo, por favor, si al verso 4, desde el verso 4 hasta el verso número 6. ¿Lo tiene? Dice ahí, Juan, ¿a quiénes se dirige aquí? A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5, léalo por favor. Y el verso 6, subráyelo para aquellos que de pronto dudan que delante de Dios y de Cristo tengan esta dignidad. Y nos hizo, ¿qué cosa nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, lo curioso, mi querido hermano, es que cuando uno va al libro de Malaquías, uno debe de entender que si nuevamente a través de la labor de Esdras y de Nehemías, usted recordará el estudio que se hace en las mañanas también, si a través de la escuela bíblica dominical, si estos habían instaurado un sacerdocio renovado, ¿verdad? Habían mandado a llamar a, digamos así, a coger del imperio medo-persa, sí, a todos estos que pertenecían a la línea levítica para que volvieran a instaurar el servicio dentro del tabernáculo. Y usted recordará en la enseñanza que cuando Nehemías confronta al pueblo, si Nehemías hace jurar y ellos, mi amado hermano, ratifican el juramento y hasta lo firman, si tratando de dejar establecido delante de Dios y de los hombres que ese pacto de guardar de manera fiel no va a ser violado por nada ni por nadie. Pero como juramento de hombre, mi querido hermano, tiene muy poca duración. Ahora bien, hemos establecido que si su pueblo en la actualidad también manifiesta el sacerdocio. En el versículo 1 de Malaquías capítulo 2, entendemos que este parámetro no solamente es para ellos, sino también para nosotros. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Verso número 2, ¿qué nos dice el Señor? Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré. ¿Qué cosa, mi querido hermano?
vuestras bendiciones, y aún dice ahí, las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, Dios es tajante con el sacerdocio. Con el sacerdocio, si diríamos que el profeta no tiene reparo en manifestar la resolución de Dios para ellos. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué no da brecha, no da apertura de un arrepentimiento previo al análisis de las palabras? Porque, mi querido hermano, no se está refiriendo, diríamos así, al pueblo como tal. Se está refiriéndose a aquellos que tienen la labor de hacer la obra de Dios en la tierra. Diríamos que es la responsabilidad que ellos tienen sobre sí es mayor que por encima del denominador común de ¿quién? De la gente. Mi querido hermano, usted también como sacerdote de Dios tiene una gran responsabilidad, ya que usted tiene en Dios el privilegio de ministrar las cosas santas de su Dios. Y qué mejor cosas santas, si es que lo quiero ver de esa manera, que si nosotros somos en esta tierra embajadores de Dios, ya que ministramos su palabra, ministramos, mi amado hermano, el evangelio eterno de nuestro Salvador. Ante ello, la responsabilidad sobre nosotros también nos obliga a un mayor énfasis de obediencia. Recuerde que en Cristo Jesús usted no solamente obtiene salvación, sino que también obtiene la responsabilidad de ser un hombre y una mujer santa o santo. Dice el verso número 2, conforme a la demanda que le dice Malaquías al sacerdocio, son dos: si no oyereis y si no decidís, dice ahí, de corazón. Dos aspectos importantes, mi amado hermano, dentro de esta advertencia al pueblo. Debemos primeramente oír lo que Dios tiene que decir. El sacerdote no está exento de escuchar los parámetros o las demandas de Dios para poder ser obedecidas. A veces pensamos que los mandamientos de Dios ya no aplican a nosotros. A veces podríamos caer en el error de decir, bueno, yo ya soy cristiano y cualquier cosa posterior a ello ya es para el inconverso. No me aplica o no me atañe a mí. Mi amado hermano, los mandamientos de Dios están, diríamos así, también tratando no solo con el inconverso, sino también con el convertido. Y para ello, por favor, acompáñeme a la carta de Juan, primera carta de Juan, ya que es menester recordar estas demandas de Dios para nosotros. En el capítulo número 3, y primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo número 3. Miremos lo que nos dice el Señor. Sí, versículo número 18 en adelante. Voy a tomar esta referencia. ¿Lo tiene? Hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino, dice, ¿qué más? De hecho y en verdad. Verso número 19, léalo por favor. Verso número 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Verso número 21. Ahora, quiero poner énfasis en el verso 22 en la siguiente expresión que nos dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y mira, ¿qué dice en esta parte? Porque guardamos, dice ahí, sus mandamientos, y no que decimos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mi amado hermano, debemos de entender que como hijos de Dios también estamos llamados a oír, pero también a obedecer.
la palabra de Dios. Cuando vamos pues, mi querido hermano, retornando al libro de Malaquías, fue de primera mano esa la advertencia que Dios le hizo a los sacerdotes. Ustedes deben de oír, pero también deben de, en este caso, decidir y hacerlo de todo corazón. Verso número 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa les enviaría a quienes? A los sacerdotes. Les enviaré, dice ahí, maldición. ¿En qué debían de corregir estos sacerdotes su forma de llevar, en este caso redundando, su sacerdocio? Llamado hermano, en no permitir que sea violentado el nombre de Dios a través de ¿qué? De los sacrificios que se estaban dando a cabo. Llamado hermano, usted no puede permitir, sobre todo si tiene a su alrededor un personal de cristianos que van todavía, o están, digamos, dentro del cuerpo de Cristo en crecimiento, están de alguna forma, digamos, considerados como niños espirituales. Usted no puede permitir de ellos, sin que ellos ofrezcan a Dios cosas que usted sabe que de pronto por su niñez o su, digamos, falta de conocimiento de la Biblia, si lo hagan mal. ¿En qué sentido? Usted puede bien, llamado hermano, ser para su casa un padre y una madre, pero también en caso usted es un guía espiritual. Y usted debe de saber, mi amado hermano, que ante todo al Señor no solamente su pueblo le debe obediencia, sino también reverencia, respeto. Usted bien puede enseñarle a sus hijos, por ejemplo, que en la casa de Dios se debe de guardar, también, mi amado hermano, dentro de este lugar, su temor reverente. De hecho, queriendo ilustrar lo que estoy diciendo, usted no verá, por ejemplo, dentro de una iglesia católica, y usted creo que si en algún momento experimentó antes de conocer al Señor esa vida de religiosidad, usted allá nunca ha de haber visto que entra un borracho a hacer problemas dentro de la iglesia. Sí, ¿lo ha visto usted? ¿Ha considerado ello? O que un perrito de la calle entra libremente, mi amado hermano. Estas son cosas que, por ejemplo, allá no pasan. Pero en una iglesia cristiana evangélica pasa de todo. Entran borrachos, entran perros, los niños se ponen a jugar. Mire, ellos caminan, hasta, digamos así, queriendo ser un poquito objetivo, caminan en la liturgia muy bien, aun cuando sabemos que en la doctrina va muy mal. Pero son más temerosos y reverentes que muchos pueblos cristianos. Pero eso también, mi amado hermano, depende de cómo uno en Dios se forma a sí mismo y forma a quienes, a los demás. Usted es el encargado en Dios de hacer guardar en él, sobre todo en donde Dios ha hecho habitar su nombre, el respeto y la honra que esto amerita. Y no solamente aquí, mi amado hermano, usted es el encargado de guiar, de enseñar a sus hijos cómo hacer una oración, cómo ellos buscar desde temprana edad el rostro de Dios. Si bien es cierto, el pastor en la iglesia da ciertas pautas de cómo hacerlo, quien tiene a la verdad la responsabilidad no es el pastor, es usted con sus hijos. Mi querido hermano, Dios le demanda a este sacerdocio que no permita que el pueblo traiga ofrendas que son obsoletas para su nombre. La Biblia también dice, mi amado hermano, que si no lo hacían así, les haría, dice aquí, recaer ¿qué cosa? Maldición. ¿A qué maldición se refiere? Para ello, mi amado hermano, tendríamos que terminar de leer el versículo número 2 y parte del 3. Dice pues el versículo: enviaré maldición sobre vosotros, sobre los sacerdotes. Y dice aquí: y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido, dice aquí, de todo corazón, o de todo su ser. Ahora, aquí hay dos cosas que entender y que separar. La primera, dice la Escritura: les enviaré maldición. Pero segundo, la bendición que ustedes tienen, las voy también a ¿qué? A maldecir. Aquí hay dos aspectos. Sí, porque puede ser que un sacerdote reciba de parte de Dios su bendición por el sustento, pero añadido, mi amado hermano, a la maldición que Dios tenía reservado para los hombres obedientes,
Dios también asegura que lo que es bendición para ellos se va también a convertir en maldición. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, cuando uno vaya, acompáñenme rápidamente al libro de Deuteronomio. Venga conmigo, por favor. Quisiera recordar un pasaje bíblico que creo que usted lo tiene bastante presente. En los últimos capítulos, Deuteronomio capítulo número 28. Este pasaje bíblico o este capítulo es considerado el capítulo tanto de las bendiciones como el de las maldiciones. Capítulo 27 y 28. Venga conmigo, por favor, al capítulo 28. ¿Lo tiene? Verso número 15. Cuando Dios habla al pueblo en desobediencia, Dios le garantiza lo siguiente con respecto a lo que es la maldición. Pero acontecerá, si no oyeres, recuerda las palabras también de Malaquías, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar, dice aquí, cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y dice ahí, y te alcanzarán. Y ahí comienza la lista. Maldito serás tú en la ciudad y maldito también en donde, en el campo. Es decir, no importa dónde estés, sea bajo la seguridad estable de una ciudad con un ingreso seguro, o sea que de pronto tengas tu propia forma de ganarte la vida, diríamos así, en labores del campo, yo lo voy a maldecir. Versículo número 17 dice, maldita tu canasta, es decir, la canasta de ¿qué? De tus alimentos y tu artesa o tu sartén de amasar o de preparar la comida. Maldito el fruto de tu vientre, que vendrían a ser tus hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás, dice aquí, en tu entrar y maldito en tu salir. Mi querido hermano, la maldición que Dios habría sobrepesar sobre su pueblo es grande. La maldición, mi amado hermano, no viene simplemente porque Dios está dispuesto en reprimir a su pueblo, castigarlo. Viene como consecuencia de la desobediencia. Amén. Mucha gente no estima los mandamientos de Dios, pero sin darse cuenta, sí pueden caer en las maldiciones. Y luego, el Señor de alguna forma, en su misericordia, les hace entender que esa consecuencia de su mala manera de vivir, ellos reaccionan y dicen, ¡ay, no será que me aparté del Señor! ¿No será acaso que ya ahora no le busco? ¿No será acaso de que ya he dejado de buscar sus atrios, de orar, de leer su palabra, de hacer lo que a Dios le agrada? Y es verdad, esas maldiciones caen por nuestras desobediencias. Pero yo le había dicho que aquí hay dos cosas a considerar. Dios les dijo, los voy a maldecir, pero aún su bendición las voy a convertir ¿en qué? En maldición. Y esta situación es bastante seria. Cuando uno va, mi amado hermano, al capítulo 27, venga conmigo por favor, que es el mismo libro de Deuteronomio, capítulo número 27, mira lo que nos dice el Señor. En el versículo, y aquí debemos de considerar lo siguiente. Deuteronomio capítulo número 27, versículo número, voy a ver simplemente dos parámetros, los últimos, versículo número 25 al 26. Dice ahí, maldito el que hiciere, y esto posiblemente pasaba con el sacerdocio, maldito el que, dice aquí, recibiere, ¿qué cosa? Soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, ¿qué cosa? Amén, es decir, aceptamos ese juramento o esa palabra. Maldito el que no confirmare, y aquí es donde quería llegar, las palabras de esta ley para hacerlas,
y dirá todo el pueblo, dice aquí, dirá todo el pueblo, amén. Y en el capítulo 28, versículo número 5, mira el contraste de la maldición. Dice la Escritura, por ejemplo, en el versículo 5 de Deuteronomio 28, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Usted ya lo vio dentro de ¿qué? De las maldiciones. Pero aquí lo ve de una manera positiva, lo ve a manera de un contraste. ¿Cuándo podríamos decir que yo estoy bajo la bendición de Dios, si bajo este principio bíblico? Cuando no solamente estoy en obediencia, sino que cuando de pronto tengo, y aún en un caso diríamos práctico, tengo una visita, tengo poco que dar de comer, pero aún así en lo poco, al prepararlo, Dios, ¿qué hace? Lo multiplica. Dios lo hace alcanzar. Y eso puede llegar a pasar diariamente en nuestra casa. El esposo de pronto se saca el aire trabajando, logra hacer tan solamente $5 en el día y le dice a su mujer al siguiente día de trabajo: mi amor, aquí le dejo los 5, arrégleselas como pueda, pero trate de que esto alcance para el café, el almuerzo. ¿Cuántos tienen esa, diríamos así, ese trajín diario? Y aún así, y usted no me dejará mentir, cuando estamos en Dios alineados, usted con esos 5 desayuna, almuerza y merienda. Y si le cae visita, también invita. Dicen muchos, donde comen 2, comen 3, y ahí se aumenta. Pero eso acontece cuando la bendición de Dios está sobre su hijo obediente. Pero esa bendición puede revertirse en la desobediencia de sus hijos y hacerse maldición. Hay quienes dicen: hermano, no sé qué pasa. Antes con menos, si comíamos todo. Ahora me dejan un billete de 20 y con dificultad sale el almuerzo y no hay para la merienda. ¿Por qué? Y ahí está el aspecto dentro de la maldición. En Deuteronomio capítulo 28, verso 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Tienes más, pero aún así no te alcanza. Mi amado, debes de entender que al sacerdocio, mira, Dios les dijo: no solo que te voy a maldecir, sino que tu bendición te la voy a revertir. Capítulo 2 de Malaquías, verso número 2. Dice en esta última parte: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Dirías, mi amado hermano, ahora sé por qué ganando más tengo o no alcanza para nada. Versículos 2 sigue diciendo: y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de qué cosa, de corazón. Y ellos estaban permitiendo, recuerda esto, estaban permitiendo que el pueblo ofreciera a Dios cosas inmundas o cosas no aceptables. Y querido hermano, cuando uno va al Nuevo Testamento, la postura de Dios es la misma. Sí, la postura de Dios también nos confronta y nos hace ver la severidad de servir a Dios con un corazón sucio. Sí, de pretender de agradar al Señor sabiendo que escondemos o albergamos en el corazón pecado. Para ello veamos un simple ejemplo. En el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 10, por ejemplo, en el verso número 28 y 29, que es un texto bastante conocido también por el pueblo del Señor, Dios, mi amado hermano, confrontando a la iglesia, le hace saber su indignidad, su diríamos así, indisposición con el pueblo que no se cuida en santidad. Hebreos capítulo 10, verso 28 y 29. Y aquí Dios hace un contraste entre la ley y diríamos así, y la gracia. ¿Ya lo tienen? Porque al pueblo, o a sus sacerdotes, les tomaba como referencia la ley. A nosotros también el Señor nos confronta con la gracia. Verso número 28 dice: el que viola la ley de Moisés, o el que quebranta la ley de Moisés,
Por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿cuál era la sentencia? Muere irremisiblemente. Eso es la ley. Veamos la gracia. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? Y aquí estamos en la gracia. ¿A quién hacíamos afrenta? Al Espíritu, dice ahí, de gracia. Mi amado hermano, si para la ley la sentencia era radical, sí, que era la muerte, ¿usted cree que en la gracia, sí, podríamos llegarla a pasar por alto la obediencia? Diríamos, es decir, hacer brincos simplemente para las demandas de Dios a su pueblo. De ninguna manera. Así como Dios fue tan exigente con su pueblo en la antigüedad, también lo hará o lo será en tiempo presente, sí, para con, en este caso, los redimidos de Cristo. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, si es evidente que Dios si confronta al sacerdocio y la demanda será mucho más todavía drástica. Cuando uno va al versículo 3, usted encontrará ciertos señalamientos de la palabra que podría hasta reversarle sus sentidos y ofenderle de pronto hasta en su susceptibilidad. Dice en el verso 3, he aquí, como sentencia para ese corazón endurecido del sacerdocio, yo os dañaré la cementera. Claro, para ellos esto era algo tradicional. ¿Qué cosa es una cementera? Es la tierra que ya está sembrada. Eso es una cementera. La tierra que ya está sembrada. ¿Qué hará Dios? Dañará la cementera. Y dice aquí, y os echaré. Porque esto se utilizaba como abono. ¿Qué cosa dice que vas a echarles, mi amado hermano, en el rostro? Y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Es decir, lo indeseable del sacrificio, eso sí lo voy de alguna forma a embarrar sobre ustedes para que también ustedes se contaminen, así como han contaminado mi altar cuando han sacrificado animales inmundos. Sí, en el libro de Job hay una expresión bastante atinada con respecto a esto. Venga conmigo, por favor, al libro de Job, allá en el capítulo número 20. Job, capítulo número 20. Libro de Job, antes de los Salmos. En el libro de Job, capítulo número 20. ¿Lo tiene? Versos 6 al 7. Job, capítulo 20, verso número 6 al 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor, aunque subiere, hablando de la condición del hombre, aunque subiere su altivez hasta dónde, o su orgullo hasta el cielo, y su cabeza tocare, dice ahí, en las nubes, eso es la grandeza a la cual puede llegar. Sí, un hombre, ¿cómo Dios tratará con un corazón tan altivo? Verso 7. Como su estiércol perecerá para siempre, los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Sí, a manera de asombro, obviamente, ¿por qué? Por la caída tan abismal de alguien que en algún momento estuvo en su máximo esplendor. Mi amado hermano, Dios, dice su palabra, no puede ser burlado. Sí, Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción o destrucción. Dios no va a permitir jamás que quienes tienen la labor de servirle lo hagan de manera sucia o contaminada. Cuando vamos, mi amado hermano, pues si volvemos a Malaquías capítulo número 2, el Señor podría, si vuelvo y repito, ser ofensivo al decir lo siguiente, pero para Dios esta es la realidad de alguien que admite, sí, que en sus altares se sacrifiquen cosas contaminadas. Verso número 3. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol, dice ahí, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Adicionalmente dice la Escritura en el versículo número 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con quién, con Leví. Ha dicho, dice ahí, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y claro, esa demanda sí estaba tipificada, mi amado hermano, en la ley para los sacerdotes. Acompáñenme rápidamente, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo número 15. Ahí tenemos una referencia bíblica con respecto a esta demanda de Dios. En Deuteronomio capítulo número 15, volvamos nuevamente, por favor, sí, al libro de la ley, 15. Versículo número 21. ¿La tiene? ¿Cuál era la demanda de Dios para el sacrificio? Dice el Señor, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Esa era la demanda para toda la tribu de Leví, los sacerdotes. Mi amado, ahora, esto queriéndolo llevar al ámbito espiritual actual. Y querido hermano, no solamente Dios nos demanda de que los que están, diríamos, por debajo de nosotros, en el buen sentido de la palabra, si nosotros no seamos participantes de sus malas obras o prácticas, sino más bien que las reprendamos y les ayudemos a corregir su mala manera de vivir. Pero también esto se lo debe de entender bajo el marco personal. ¿Cómo estás tú, mi querido hermano, a la hora de acercarte a tu Dios? ¿Vienes sucio o pasas por el proceso, diríamos, de la limpieza a través de la sangre de Jesucristo para poder acercarte limpio a tu Dios? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, cuando la conciencia se hace callo, se endurece, muchos se acercan a Dios sin estando con sus corazones inmundos por el pecado? Para ellos de pronto podría ser normal, acostumbrados a ofender la gracia de Dios, que luego de una discusión, luego de una mentira, luego de un insulto, luego de un acto hasta de adulterio, ellos conchudamente van o vienen a la iglesia, oran, cantan alabanzas, leen la Biblia y hasta se disponen a dar testimonio, pero su forma de vivir es totalmente, sí, diríamos así, escandalosa delante de la gracia del Espíritu Santo. ¿Será acaso también esa la forma que Dios quiere en la que tú vivas, mi amado hermano, y en que tú le ofrezcas aparentemente una vida litúrgica cristiana? Yo creo que no. Cuando Dios, mi querido hermano, se refiere a estos aspectos, Dios le dice al Señor, sí, en el verso número 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que leíste allá en Deuteronomio? ¿Qué decía ese mandamiento? No sacrificarás al Señor cualquier cosa que estuviese, ¿qué cosa? Con defecto. Sea que esté cojo, sea que esté ciego, sea que tenga algo que yo no estoy dispuesto a aceptar. Nada que esté sucio, nada que esté contaminado puede ofrecerme sacrificio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Está limpia o está contaminada por la pornografía?
¿Cómo está tu corazón? ¿Tus palabras están limpias o manejas un lenguaje suez? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de rencor, de ira, lleno de odio? ¿O tienes amor aún por tus enemigos? Todo esto ensucia el corazón del hombre. Recuerda las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. No es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Eso sí que contamina al hombre. Y esto, mi amado hermano, haciendo hincapié en que usted y yo, como lo hemos visto tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, somos sus sacerdotes. A veces somos implacables para señalar el defecto del hermano, pero somos muy tolerantes con nuestros propios pecados. ¿Sí? Somos jueces, somos, diríamos, señaladores de las faltas de los demás. Pero cuando se trata de advertir a nuestro propio corazón, somos ciegos, sordos y mudos. Si escucha palabra ofensiva de un tercero, dice, hermano, ¿qué es eso que ha dicho? Pero cuando lo dice usted, manda a callar inclusive. Soy yo, así soy yo. ¿Entiende? Pero la falta o lo sucio no puede venir acompañado de un ministro de Dios, de una sierva de Dios. Y usted y yo lo somos, de acuerdo al concepto o a las palabras de ese Dios que nos ha llamado de la suciedad, pero no para seguir sucios, sino que nos llamó de lo inmundo para hacernos en Él, sí, mi amado hermano, cosa de estima, gran valor, una piedra preciosa delante de su presencia. Mi querido hermano, la reprensión de Dios para el pueblo fue severa, vuelvo y repito, y dura, pero Dios lo hace con la finalidad de que corrijan la forma de llevar el ministerio. Si usted me acompaña, por favor, mi amado hermano, si retomamos la carta del apóstol Juan, queriendo concluir esta preciosa enseñanza, volvamos por favor a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo número 5, verso número 18, a manera de una pequeña conclusión, dice casi al término de esta carta, en el verso 18, primero de Juan 5, verso 18, sabemos, dice el apóstol Juan, escribiendo obviamente a la iglesia, que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado, pues aquel, hablando de Jesús, que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Y qué ocurre? De manera continua, y el maligno no le toca. Refiriéndose a qué el apóstol Juan, a la gracia, pero también a la cobertura que un hijo de Dios recibe de parte de su Hacedor, cuando éste también se guarda puro y sin mancha delante del Señor. No podemos, mi amado hermano, como ministros de Dios, ministrar teniendo un corazón sucio, ni tampoco tolerar o, queriendo ser un poquito más enérgico, tolerar o en este caso alcahuetear a que otros también lo hagan a nuestra vista y paciencia. Mucha gente, mi amado hermano, también tiene esa penosa, diríamos así, inclinación. Ellos se guardan, pero no hacen valorar en su entorno, los mandamientos de Dios. Siempre he mencionado estas referencias haciendo alusión que, si bien es cierto, en casa bien podríamos vivir con gente que no comparte nuestra fe, pero si tú estás en tu hogar como cabeza del mismo, tú te estás en la obligación de hacer respetar y que, mi amado hermano, valoren los principios de la Biblia. Sí, puede ser que no les obligues a que su corazón ame al Señor. Sí, Dios se encargará, en todo caso, de redarguir de esa vida.
Pero a ti te compete hacer, valorar y respetar los mandamientos de Dios en tu casa, como buen sacerdote que ejerce su ministerio. Amén. Porque al hacerlo, dignificas a Dios y te presentas como un obrero del cual no tiene nada de qué avergonzarse. Amén. Espero que el Señor, con este pasaje bíblico, haya podido hablar a la necesidad de tu vida, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Señor de toda gracia y de toda misericordia, te agradecemos infinitamente. Posiblemente palabras repetitivas, mensaje como para el oído que está hacia afuera, trillado. Mas sin embargo son verdades no solamente irrefutables, sino eternas. Oh mi Dios, pero ¿por qué nos las repites tanto? Porque a la verdad nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Repetir y repetir las mismas demandas cada día. ¿Qué padre no le dice a su hijo: limpia la casa diariamente, lava